cordiales a todos, esperamos se encuentren bien con sus familias. En esta oportunidad, como parte de la cátedra La personalidad del docente y su cotidianidad de la Maestría en Educación Superior que se desarrolla en la Universidad de El Salvador, tendremos el privilegio de desarrollar un tema muy interesante para cada uno de ustedes con base en la película Estrellas en la Tierra. Para dar inicio, antes que nada, quiero presentarles a los integrantes del grupo. Tenemos el licenciado Marvin, licenciado Ricardo y el licenciado Fernando. Por supuesto, mi persona también, Claudia Nolasco. El tema que estaremos compartiendo con ustedes es el ser y el hacer docente en la atención a la diversidad. Muchos de nosotros hemos enfrentado situaciones reales dentro de los sistemas educativos o dentro de nuestro entorno, situaciones en las cuales hay tolerancia y también irrespeto. Veamos el siguiente ejemplo. La importancia de la investigación científica. Y hablando de investigación, teníamos para el día de ahora la presentación de sus avances. Recuerden que el trabajo final lo van a presentar hasta la próxima semana. Señorita, ¿qué dije? ¿Qué acabo de decir? ¿Está poniendo atención? Quiero que me presente los avances de su investigación. ¿Avances, maestra? ¿No era para la otra semana? ¿En qué mundo anda usted? Le pido entonces que, como ya veo que no le interesa ni mi materia, ni ninguna otra cosa relacionada, salga de mi clase. Ustedes bien saben que aquí, si acaso, la mitad va a pasar mi materia. Y gracias a su compañera, me van a presentar los avances o la investigación final, me la van a presentar para mañana. Como pudimos observar, la alumna no pudo presentar su trabajo. Esto se debió bien a un despiste de parte de ella, pero también pudieron haber influenciado otros factores de carácter psicológico, mental, incluso físico. Es por eso que es necesario conocer la definición de la palabra diversidad y los diferentes valores que nosotros como docentes podemos incorporar en nuestro ser docente. Para dar inicio, dividiremos la palabra diversidad en tres partes. Su prefijo di, que significa división o separación. Su raíz vertre, que significa girar en dirección opuesta. Por último, el sufijo dad, que hace alusión a una cualidad. Con todo, diversidad entonces significa aquello que gira en dirección opuesta. En otras palabras, las cualidades que nos hacen diferente a la normalidad supuesta por nuestra sociedad. Estas cualidades pueden ser cualidades físicas, morales, psicológicas, mentales, económicas, culturales, entre otras. Es por eso que la UNESCO reconoce dos principios irrenunciables que todo sistema educativo y sociedad democrática necesita integrar a este. El principio de atención a la diversidad, que refleja la obligación que tiene toda sociedad democrática y su sistema educativo en garantizar el derecho de todas las personas por igual a la educación. Como segundo principio, también se encuentra el de inclusión, en el que reconoce el derecho de todas las personas por igual de participar en los procesos educativos básicos con las mismas oportunidades, pero también con los mismos logros. Debido a esto, el papel del docente también se vuelve fundamental dentro de las aulas. Es por eso que se hace necesario poder incorporar ciertos valores que permitan transformar la personalidad, primero nuestra y luego de nuestros alumnos. Recordemos que los valores dan carácter, dan vida, dan personalidad. Entre los valores que nosotros necesitamos incorporar se encuentra entonces el respeto a las diferencias.
es de aceptarnos primeramente nosotros como docentes, que tenemos diferentes destrezas, diferentes virtudes, y de la misma forma los demás también. Es por eso que en este valor, de la misma manera, debemos incluir el valor de la tolerancia, es decir, aceptar a todas las personas tal como son, sin ningún tipo de prejuicio moral, físico, psicológico, económico o cultural. También, entre el otro valor que podemos incorporar a nuestro diario vivir como seres humanos y como docentes, se incluye el valor de la convivencia, que se trata de aceptar a las personas tal como son, pero proveyéndoles de entornos que les permitan a sí mismos desarrollarse de una manera constructiva, cambiando todo aquello que tal vez pueda incomodarnos. Por último, pero no menos importante, tenemos el valor de la empatía, es decir, aquella habilidad de poder percibir, de poder ver o leer las virtudes, destrezas, actitudes, emociones, personalidad diferentes a las nuestras. Un docente que es empático no se enfatizará solamente en aquellos sermones morales que ven a futuro del estudiante o de la misma persona, sino que se enfatizará en aquellas situaciones del presente, pero no para señalar, sino más bien para construir, para dar a entender que es parte del proceso de formación como seres humanos. Por lo tanto, podemos ver que los valores son muy importantes en la atención a la diversidad dentro de nuestras aulas. Pero también, ¿qué otro tipo de metodologías activas podríamos incorporar para la atención de estos? Nuestro compañero nos explicará a continuación. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Marvin Ovidio Violante Reyes. Soy estudiante de la maestría en Docencia Superior de la Universidad de El Salvador. Les voy a hablar sobre el tema metodologías activas para atender a la diversidad o también diversificación en el aula. Para comenzar les pondré un ejemplo. Muchos de ustedes han ido a un centro comercial y han visto un pantalón, una camisa, una chaqueta y se la han querido comprar. Pero cuando ustedes entran al almacén, encuentran que no hay de su talla. Sí, pero de la misma manera como a ustedes les ha gustado ese pantalón o esa chaqueta, se la compran. Pero ¿qué pasa? Al llegar a su casa, se la prueban, pero no les queda, porque no es de su talla, le queda ajustada, le queda apretada. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces nosotros como docentes intentamos imponer a los alumnos una sola talla de aprendizaje. No nos damos cuenta, no nos cuestionamos nosotros que tenemos diferentes alumnos, diferentes características, diferentes habilidades, diferentes inteligencias. Entonces, ¿por qué voy con este ejemplo? Porque estamos hablando de la diversidad y para atender la diversidad tenemos diferentes metodologías o estrategias. Entonces, para comenzar, primero les voy a definir qué es diversificar. Entonces, es el recurso para lograr que los estudiantes construyan su conocimiento a través de diversas estrategias. Entonces, pero ¿cuáles son las estrategias estas? La primera estrategia la vamos a denominar como estaciones. Entonces, como la palabra lo dice, estaciones son como puestos. En el aula usted puede poner una estación con material kinestésico, material tangible como legos, como torres de Hanoi, como cubitos, rompecabezas, para que los niños lleguen allí y puedan usar sus diferentes habilidades. También en otra estación usted puede poner material visual, dibujos, cuentos con dibujos, y también puede poner otra estación donde usted puede poner audios, música, cuentos así en audio que los alumnos escuchan. Porque los alumnos que nosotros tenemos aprenden de diferentes maneras. Unos aprenden viendo, otros aprenden escuchando y otros aprenden tocando, ¿sí? Esta sería la primera estrategia. La segunda estrategia la llamaremos agendas. ¿Pero qué son las agendas? Se preguntan. Las agendas son portafolios donde vienen fotos o imágenes con instrucciones de lo que va a ir haciendo el alumno. Y más que todo las agendas
las ocupan los docentes que tienen alumnos con trastornos de autismo. Entonces el alumno lo que hace es ir viendo las imágenes y ir guiándose, ir viendo las instrucciones para poder completar las tareas. Esta sería la número 2. La número 3 serían instrucciones complejas. ¿Para qué vamos a usar instrucciones complejas? Para ver el comportamiento de los alumnos, cómo se comporta cada uno de ellos, cómo cada uno de ellos sigue las instrucciones. ¿Sí? Yo me pueden dar una indicación, la voy a seguir diferente a mis compañeros. ¿Sí? Eso se trata en las instrucciones complejas. La número 4 serían las actividades escalonadas. Entonces, ¿de qué se tratan estas actividades? Como lo dice su palabra, de escalonadas, escaleras, paso a paso. Vamos a comenzar con una actividad fácil y para llegar a una actividad más compleja vamos a ir por pasos, como en la primaria, ¿verdad? Que usted primero aprende a leer y luego aprende a escribir, y luego aprende la suma, luego aprende las restas y luego aprende a multiplicar y dividir. Entonces va de lo sencillo a lo complejo. Y la número 5 y la final sería un contrato de aprendizaje. Más que todo esto lo puede ocupar ustedes con los alumnos de grados pequeños, de primer ciclo. Entonces, ¿de cómo funciona el contrato? Usted habla con su alumno y hace más que todo un trato, ¿sí? Le dice, vas a llegar hasta tal lección y tú vas a recibir un estímulo. Entonces el chico ahí a él se motiva a aprender, tiene un contrato. A tal plazo, a tantas semanas tú vas a entregar las lecciones, tienes un contrato y las entrega y él ahí va avanzando. Entonces, hay más estrategias, pero me he enfocado en estas 5. Entonces, estas serían las estrategias o metodologías de diversificación para tratar en el aula. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos tienen diferentes habilidades, ¿sí? Como les dije, unos aprenden escuchando, unos aprenden viendo y otros aprenden haciendo. En mi caso, yo he aprendido haciendo, tocando, jugando con legos, armando rompecabezas. Entonces, cada niño tiene diferentes características y aprende de diferentes maneras. Así que nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es actualizarnos, ¿sí? Para llevar eso al aula y tratar de mejor manera. Entonces, hasta aquí llega mi exposición. Saludos cordiales a todas las personas que me ven. Sin duda alguna que en nuestra etapa escolar en algún momento se nos dificultó algún tipo de aprendizaje. O puede que ahorita mismo uno de nuestros seres queridos tenga problemas escolares. O a lo mejor tú que me estás viendo te dedicas al ejercicio de la educación, es decir, eres maestro y puede que tus estudiantes estén presentando problemas de bajo rendimiento escolar. Y todo esto puede deberse al tema que vamos a tratar del día de ahora. Por eso es importante que pongas mucha atención. El día de ahora hablaremos sobre las dificultades específicas en el aprendizaje. Pero comenzaremos conceptualizando qué son las dificultades en el aprendizaje. Todavía no hablaremos sobre las dificultades específicas en el aprendizaje, que se encuentran dentro de las dificultades en el aprendizaje. Las dificultades en el aprendizaje son uno o varios problemas que afectan la facultad de aprender de forma óptima en el entorno escolar. Y estas son causadas por procesos y variables psicológicas, también variables de problemas de neurodesarrollo, pero que también tienen variables como deficiencias prácticas pedagógicas o afectación del entorno social, es decir, que tienen una afectación extrínseca también. Las dificultades en el aprendizaje pueden clasificarse en 5 grandes categorías. La primera de ellas, bajo rendimiento escolar. La segunda, problemas escolares. Estas dos tienen su predominancia causal en factores extrínsecos. Es decir, que pueden deberse a problemas del entorno, pero que también factores intrínsecos, es decir, propios del estudiante, pueden llegar a afectarlo. Podría ser una falta de motivación del estudiante, problemas de conducta del estudiante o deficientes estrategias de resolución de problemas. Las siguientes 3 son las dificultades específicas del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH y la discapacidad intelectual límite. Estos 3 su causal o son causados, podemos decirlo así, por factores intrínsecos. Es decir, que pueden ser causados
por variables psicológicas o problemas psicológicos o problemas de neurodesarrollo, pero que también se ven alimentados por problemas del entorno. Son problemas caracterizados por una afectación, gravedad y cronicidad en la correcta adquisición de los aprendizajes fundamentales en la etapa escolar, como lo son la lectura. El problema se da en el reconocimiento y la comprensión de ella, la escritura, que causa problemas en la grafía y en la composición de la escritura, y por último tenemos las matemáticas, problemas de cálculo o de resolución de problemas. Las dificultades específicas para el aprendizaje o consolidación de las habilidades lectoras también reciben el nombre de dislexia. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es una alteración neurobiológica que afecta al neurodesarrollo de las habilidades de descodificación, es decir, afecta la lectura de la palabra escrita, pero también afecta la escritura y perjudica al desarrollo de la alfabetización tanto en niños como en adultos, es decir, que puede presentarse en cualquier momento de la vida. Pero, ¿quién puede padecer dislexia o cómo aparece la dislexia? La dislexia puede aparecer a causa de una lesión cerebral o puede aparecer de forma evolutiva, es decir, que no hay una lesión cerebral concreta, pero problemas de neurodesarrollo o psicológicos llegan a afectar al niño o al estudiante en la etapa escolar. La primera de ellas es la dislexia de superficie. El problema de la dislexia de superficie se encuentra en el funcionamiento visual del estudiante o de la persona que tiene este tipo de dislexia. Los niños que la padecen no tendrán problemas a la hora de leer palabras regulares, pero sí a la hora de leer palabras irregulares como la siguiente. La velocidad lectora de estos niños disminuye cuando aumenta también la longitud de las palabras. Cometen errores de omisión, adición o sustitución de letras y suelen confundir palabras homófonas, como por ejemplo esta con esta. Otros errores más frecuentes es la discriminación de letras o grupos similares de letras, por ejemplo la H por la N por la M, la F por la T, la C por la E, las siguientes palabras como por ejemplo los por les o sal por sol. La siguiente tipo de dislexia es la fonológica y esta se trata del mal funcionamiento de la ruta fonológica, que el niño hace una lectura visual y deduce en vez de leer. Por ejemplo, puede leer la palabra casa en vez de caso, o puede leer la palabra lobo en vez de lobo. Los niños que tienen este tipo de dislexia pueden leer palabras familiares, pero les resulta muy difícil leer palabras desconocidas o palabras largas o pseudo palabras. Uno de los principales problemas que afecta el aprendizaje de la escritura es el denominado como disgrafía, el cual es un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la escritura, concretamente en la recuperación de la forma de las letras y palabras. Esta dificultad se manifiesta sobre todo en la escritura libre, es decir, podemos detectarlo ahí en la escritura libre, también en el dictado y en la copia. También afecta a la grafía del niño, por lo tanto hay que estar pendiente de cómo escribe el niño. ¿Cómo podemos detectar nosotros como maestros que el estudiante padece de disgrafía? Un punto importante puede ser el siguiente, que la grafía del estudiante se caracteriza por estar formada de letras de gran tamaño y otras pequeñas, es decir, generalmente están unas de gran tamaño y otras pequeñas. También es habitual que la escritura la haga inclinada, ¿verdad? Y los espacios entre letras sean exageradas. O puede ocurrir lo contrario, es que los espacios sean muy apretados o muy pequeños, como en la siguiente imagen. Además,
puede suceder que el niño no respeta el interlineado ni los márgenes. Es frecuente que se salte algunos renglones de la página. Por último, trataremos las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas. Generalmente, el problema que sucede en el aprendizaje de las matemáticas se le denomina discalculia. La discalculia es un trastorno caracterizado por dificultades en la correcta adquisición de habilidades aritméticas que afectan de una manera significativa al rendimiento académico, o en las actividades de la vida cotidiana que requieren capacidad para el cálculo. Por ejemplo, direcciones de calles, números de teléfono, sumas o restas, etc. ¿Cómo podemos detectar a una persona o un estudiante que tiene discalculia en nuestra aula? Generalmente tiene dificultades para aprender a contar. Le cuesta mucho aprender a contar y ya tiene una edad madurativa para hacerlo. Tiene problemas asociados a la comprensión del concepto de número. También incapacidad para la clasificación y medición. Le resulta muy complicado asociar un número con una situación real. Por ejemplo, conectar el número 2 con la posibilidad de tener 2 caramelos, por ejemplo, o 2 libros, 2 platos, etc. También tiene escritura incorrecta de los números al golpearlos en un dictado. Por ejemplo, puede llegar a confundir el número 9 con el número 6 o el número 3 con el número 8. También puede llegar a invertir la escritura de los números, es decir, que escribe los números o los símbolos volteados, como en esta imagen. Es importante mencionar que si esto no existe una detención temprana, pueden existir factores de riesgo como los siguientes: retrasos en el desarrollo del lenguaje, por eso es importante detectarlos a tiempo; deficiencias en la producción de articulación del lenguaje oral y escrito; o pueden existir problemas de relaciones sociales a causa de una habilidad poco desarrollada. Por ejemplo, el niño puede sentir baja autoestima, puede tener un mal autoconcepto de él mismo y puede llegar incluso a la depresión. Gracias por su atención prestada. Buen día. Bendiciones. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Escobar y en esta ocasión analizaremos la educación como proceso de mejora docente. Para esto debemos de tener en cuenta de que para que haya un proceso de mejora se necesita una herramienta, un instrumento el cual está dentro del sistema educativo: la evaluación. Entonces la evaluación será el proceso de mejora del sistema educativo. Pero ¿se entiende? ¿El sistema educativo lo entiende como tal? No. El sistema educativo, erróneamente, todos nosotros como docentes lo entendemos como aprobar o reprobar, no como un sistema de mejora. Teóricamente, conforme ha pasado el tiempo, según las teorías y los teóricos, la educación va a servir para potenciar, para mejorar la calidad de la educación. Uno de los fines principales de la educación será la retroalimentación de su propio aprendizaje. Veamos. La retroalimentación, es decir, yo ahora imparto un tema. El tema va a ser el ensayo de Masferrer, el dinero maldito. Vea, lo voy a dar en 3 sectores educativos, el cual es educación básica, educación media y educación superior. Veamos. ¿Cuál va a ser el eje principal en los tres, en las tres sistemas o sectores educativos? Aprobar o reprobar. O sea,
dependerá mucho del docente también y entenderá de que la educación utiliza la evaluación como una herramienta de continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vean, para esto la evaluación se hace periódicamente, se hace antes, durante y después. ¿Antes para qué? Llego a mi clase yo en cualquiera de estos 3 ámbitos que yo ya mencioné: educación básica, educación media y educación superior. Y yo digo, ¿quién conoce a Maferrer? Esa es la primera pregunta que voy a hacer para hacer la parte, el antes de la evaluación. ¿Quién conoce el autor de los ensayos El mínimo vital y el dinero maldito, el cual se llama Maferrer? Posiblemente me mencionen de 50 alumnos unos 25. Yo, profe. Y me empiezan a decir, yo lo conozco. Vamos a leer El dinero maldito. Y lo vamos a leer para hacer luego un examen. Un examen lo vamos a hacer tal fecha. Hicimos la evaluación, que entienden cuál es la dinámica que utiliza Maferrer para formular sus ensayos. Para eso el docente, vean, debe de tener una inmensidad de insumos en los cuales esto lo da la evaluación periódica. Por eso la evaluación debe ser antes, durante y después. Durante, bueno, nos podemos sentar con los niños, si estamos en básica, educación media, en la superior, y hacer una mesa redonda. De esta forma, yo estoy evaluando durante. Durante se está leyendo y todos vamos a leer El dinero maldito. Vean. Y hacemos una evaluación, ya una evaluación previa. Si la evaluación va a valer el 15%, le vamos a dar lo siguiente. La evaluación final, que después va a valer el 10% y durante va a valer un 5%. Y a la evaluación que sería antes, también se le puede dar un 1%. Entonces va a valer el 4% el durante y el 1% el antes. Y usted le dice así, vean, esto solo es para establecer un sistema de evaluación conforme a lo que necesita el alumnado. Luego, al finalizar, o sea, el periodo, se evalúa. Y usted le dice, he observado antes y durante de la lectura las habilidades que algunos tienen. ¿Por qué? Porque durante usted puede evaluar cuando están leyendo y también va a redácteme 2 párrafos según lo que usted entendió del dinero maldito. Y el alumno lo redacta y usted puede observar. Cuando estábamos en la mesa redonda, puntualizó e hizo un comentario acertado. Sin embargo, en el escrito salió mal. Vean, allí en realidad está viendo una evaluación acertada. Porque usted puede decir al final, en la prueba final, vamos a hacer 2 tipos de pruebas. Uno será escrito, un examen, y el otro será otra mesa redonda. Entonces usted decide. Y un alumno va a decir, yo me voy por la mesa redonda, yo me voy por el escrito. Vean, pero ¿qué pasa? Este es el deber ser del sistema de evaluación. Es una continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es fortalecer. Pero si yo le digo a un alumno, lo voy a evaluar, ¿qué cree que tiene? Miedo. Miedo a aprobar o reprobar. Porque la educación comprende a la evaluación en el país como un dígito, una nota. Te califica, te dice si aprobás o reprobás. Entonces, cuando yo hago la evaluación del dinero maldito, posiblemente un tipo, una persona, un alumno que no ha leído nada, o sea, absolutamente nada,
sea, no leyó. O sea, él estuvo viendo ahí las páginas pero no tiene análisis, pero sí tiene memorización. Y un examen escrito va a sacar 10. Y una persona que es muy analítica y que opinó muy bien, hizo un excelente análisis del dinero maldito, pero que no tiene la habilidad de memorización, va a obtener una calificación de 3. ¿Quién aprendió? Aprendió el que obtuvo 3. ¿A quién promuevo? El que obtuvo 10. Entonces, la evaluación debe de ser desde distintas áreas. Pero esto es muy engorroso. Es mejor hacer, si el periodo del sistema educativo de educación básica, 3 evaluaciones. Ya estuvo. Y en la universidad, 5 parciales. Fácil. Porque lo que a mí me interesa es que aprueben o que reprueben. No me interesa la calidad de aprendizaje que va a tener la persona. En realidad, la evaluación es una continuidad, es potenciar el sistema educativo, es potenciar el acto de educar, es potenciar todo el periodo de aplicación de un contenido. Eso es. O sea, ¿y a mí qué me sirve venir y preguntarle a usted, mire, dígame, ¿qué dice la página 2 del mínimo vital de Maferrer? Y empieza. Se lo dice bonito. ¿Y qué significa? No sé. Entonces debemos de saber qué es evaluar. La evaluación en realidad es potenciar. La evaluación debería de entenderse que aquella persona que de óptimas calificaciones, o que califique, o sea, muy bien a los alumnos, no sea malo. Se malentiende la misma planta docente, dice, no, pone solo buenas notas, es malo. Por eso el fracaso escolar, por eso la deserción escolar. ¿Qué conviene más? Tener un montón de gente fuera del sistema educativo, o tener a toda la gente en el sistema educativo y poder culminar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les dejo esa incógnita acerca de la evaluación. Gracias.